3, 2, 1. Esto es AI The New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The New Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión traemos un capítulo muy interesante. Traemos a una persona muy metida en el ecosistema de la inteligencia artificial, que seguramente si se ponen a investigar un poco van a encontrar muchos de los estudios que ha hecho la empresa con la que trabaja. De hecho, yo ya los he mencionado muchos en los primeros capítulos, en algunos otros, porque pues soy súper fan de los artículos que publican. Ella es Claudia del Pozo y trabaja para C-Minds. Entonces, ¿qué tal, Clau? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Frida, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. La verdad es que este podcast lo sigo desde hace rato, el nombre me atrayó mucho cuando empezaste a hacerlo y está muy padre, entonces muchas gracias. Todo bien por acá, conectándome desde el Ion Resilience Lab de C-Minds y listísima para todas las preguntas que me tengan para hablar de transparencia de sistemas de IA. Perfecto, pues miren, también déjenme presentarles, tenemos otra invitada estrella, una invitada de la RIA. Ella es Jennifer Enciso y es Product Owner de una startup llamada Prosperia Salud, que también utilizan muchos procesos de inteligencia artificial. Ella se encuentra también en la parte de producto y desarrollo. Y pues bueno, vamos a tenerla aquí participando con preguntas también bastante interesantes. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría preguntarte, Clau, platícanos un poco sobre tu labor en C-Minds, qué es lo que haces, cómo es que colaboran desde esta organización. Claro, bueno, antes que nada también mencionar que soy súper fan de Prosperia y Prosperia Salud, entonces felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Nosotros desde el Ion Resilience Lab de C-Minds, bueno, C-Minds antes que nada es una organización mexicana liderada por mujeres que busca promover el uso ético y responsable de nuevas tecnologías para impacto en América Latina con un enfoque en México. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es bastante amplio. Se trata de muchísimos temas bajo el paraguas de tecnología para impacto, impacto social, impacto ambiental. En mi parte vemos más bien impacto social, cómo podemos avanzar de forma colaborativa y responsable hacia una regulación de sistemas de inteligencia artificial. También nos emociona mucho descubrir nuevas tecnologías o plataformas y su potencial para la región, como el metaverso. Y realmente, pues en el Ion Resilience Lab nuestro objetivo es Future Proof Society, o sea, preparar a las personas y a la sociedad para este futuro que cada vez viene más rápido, que con la pandemia llegó 4,000 veces más rápido que pensábamos, y darles esas herramientas no solo para sobrevivir, sino para pues ser todo un éxito con todos estos cambios contextuales y sistémicos. Oye, Claudia, como comentaba Frida al inicio, yo creo que esta labor es súper importante. Me parece que ustedes, bueno, en C-Minds son de los primeros que iniciaron con estos esfuerzos de empezar a recopilar qué había de políticas públicas en el mundo, cuáles de esas políticas podían aplicar y empezar a permear no solo en México, sino en Latinoamérica. Hemos visto trabajos suyos en donde colaboran con otros actores latinoamericanos para hacer un mejor uso y aplicación de la inteligencia artificial. Creo que un punto muy importante es que no solo se enfocan como en esa parte, sino en ver qué de la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar y a resolver problemas regionales, ¿no? Que no solo se trata de transferir lo que ya está en otros lugares, porque los problemas en las diferentes regiones del mundo son diferentes, valga la redundancia, ¿no? Y creo que algo también muy importante es no solo transferir, sino identificar los riesgos al momento de transferir estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre este tipo de riesgos que involucran el uso de inteligencia artificial más particularmente en países latinoamericanos? Sí, qué bueno que lo menciones, Jennifer. Efectivamente hay muchas oportunidades y los reportes tienden a centrarse en eso, pero también tenemos que entender
cuáles son los riesgos, entender a profundidad lo que implican y empezar a buscar estrategias para mitigarlos, porque sin eso no vamos a lograr todo el potencial que se promete con la inteligencia artificial. Y más que nada siento que hay una profunda falta de conciencia de qué pasa si no mitigamos esos riesgos, si no nos enfocamos en ellos. Creo que la inteligencia artificial promete mucho y muchas veces las personas o las empresas pueden pensar que la ética y la responsabilidad, centrar la IA en los derechos humanos es algo como extra, ¿no? Pero en realidad no se debería llamar inteligencia artificial ética, debería ser inteligencia artificial. Y hay algo que ya había platicado con Frida, es que pues como empresa es súper importante que entiendan esto, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas piensan, bueno, si no hay regulación, pues da igual, ¿no? No necesito alinearme a mejores prácticas internacionales, no estoy haciendo nada malo. Y aquí, insisto, no viene de un deseo de ignorar los retos, creo que realmente viene de una falta de entendimiento profundo de cómo un uso no responsable puede afectar y discriminar comunidades y personas, y al fin y al cabo terminar posiblemente una crisis de relaciones públicas, terminar en las noticias por discriminar, cuando realmente el esfuerzo siempre fue para tener un beneficio en la sociedad, para tener un impacto positivo. Entonces siempre me gusta destacar esto. ¿Por qué deberías preocuparte por la ética y sistemas de IA responsables? Porque los riesgos que pueden salir de ahí son muchos y pueden poner en peligro la sustentabilidad de tu empresa. Justamente algo de lo que platicábamos cuando salió este comentario, yo le decía a Clau que me recordaba mucho cómo empezó la industria fintech, ¿no? Ellos empezaron con un tema autorregulatorio, a pesar de que no existía un marco regulatorio para las fintechs. Existía como esa área gris, donde todavía no estaban regulándolas, donde todavía la ley no se volteaba a verlos, porque era como, sí, pequeñas startups que están haciendo cosas. Sin embargo, ellos tomaron como esta responsabilidad proactiva de decir, ok, vamos a autorregularnos y vamos a empezar a crear normas que sabemos que deberíamos estar siguiendo a pesar de que todavía no nos las pidan, ¿no? Y me parece muy interesante este enfoque porque es algo que podría aprenderse de las creaciones que se están haciendo con inteligencia artificial. El motivador para las fintechs pues era muy sencillo de, oye, me voy a ir a la cárcel en cuanto llegue la regulación y entonces pues ya está. A lo mejor ahorita con la inteligencia artificial no es directamente me voy a ir a la cárcel, pero sí puedo estarle haciendo daño a cientos de miles de personas, porque aparte la escalabilidad de estos proyectos de inteligencia artificial es gigantesca, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que se me viene a la mente es, entonces, ¿qué tipo de empresas son las que deberían empezar a crear estos marcos éticos o empezar a adoptarlos? ¿De dónde sacan estas ideas? O sea, porque imagínate, yo empiezo a programar en mi computadora un sistema inteligente, funciona padrísimo, lo empiezan a adoptar muchas personas, incluso se me acerca una empresa y me dice, oye, te compro el algoritmo. ¿Desde qué etapa? O sea, yo también tendría que pensar en ese marco ético o tendría que esperarme a ser una empresa constituida. O sea, ¿en qué punto es cuando tenemos que voltearnos a hablar de transparencia, de explicabilidad, de interpretabilidad, o sea, de todos estos conceptos claves en el desarrollo de inteligencia artificial? Es una súper buena pregunta, Frida. Me encanta cómo juntaste varios temas. Primero, creo que, refiriéndonos al tema fintech, estuvo súper interesante cómo se organizó la industria, como mencionas, pero también pienso que era un contexto mexicano muy diferente, donde la ley fintech ya la veían acercarse. Entonces, de ahí la premura de decir, bueno, queremos estar involucrados y pues qué bueno que la industria se involucre también en su propia regulación. Y se organizaron viendo que probablemente iba a venir la ley fintech, ¿no? Esa regulación. Ahorita es un contexto muy diferente. La regulación de sistemas de inteligencia artificial en México lo veo muy lejos, muy necesario, pero muy lejos. Entonces ahí es donde insisto, ¿por qué lo deberías hacer? Como dices, Frida, podrías hacer daño a varias comunidades, individuos, crear más brechas de desigualdad en México, que ya tenemos suficiente, pero más que nada,
cuando, bueno, uno es un empresario, está pensando en ingresos, en profit, cómo la falta de un acercamiento ético y responsable a la IA puede afectar eso, es como una crisis pues en las noticias, ¿no? Yo creo que ahí está el riesgo real y no quiero decirse preocúpense de esto porque igual y se te hunde la empresa con una crisis de relaciones públicas, pero pues si a eso hay que ir para demostrar la importancia del tema, a eso iremos. Ahora, ¿cuándo debemos empezarnos a preocupar por esos temas? Pues es un poco complicado porque yo quisiera decir desde el inicio, pero como dices tú, Frida, tal vez al inicio solo estabas jugando, desarrollando algo y salió algo súper valioso y de ahí decidiste crecerlo. Y también tal vez lo quieres crecer, pero no tienes todo el equipo, ¿verdad? Necesitas apoyo externo. Entonces, esos apoyos externos de cómo, por ejemplo, guías internacionales, existen muchos lineamientos de qué hacer. Ahora la pregunta es si por lo menos llegaste ahí, pues ok, entiendo, pero ¿cómo lo hago? Eso es una gran pregunta, un gran reto que tenemos en el ecosistema y estamos pronto por publicar una guía de ética de la IA para empresas en América Latina, empresas y startups. Ok, paso 1, esto, paso 2, esto. Tal vez no puedes lograr, no sé, el último paso porque te tomaría demasiados recursos, pero por lo menos sabes que vas en buen camino. Y entonces tú, digamos que desarrollas ese sistema, eres la desarrolladora y empresas lo van adoptando. Yo creo que nos toca a todos, desarrolladores, implementadores, realmente fijarnos en este tema de ética y responsabilidad, porque eso va a ser a lo largo del ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial. El sistema tal vez cuando lo vendas a la empresa funcione muy bien, pero después de cierto tiempo, bueno, siempre hay que asegurarse que sigue bien calibrado, que no empiece a arrojar resultados sesgados que impacten negativamente a ciertos grupos. Entonces, una labor constante que no debería ser vista como algo extra, es parte central de asegurar que tu sistema de inteligencia artificial funcione. Y por ejemplo, algo bien importante es cuando escoges el modelo para tu sistema, el modelo algorítmico, estás escogiendo uno tipo caja negra que no se va a entender, tipo redes neuronales, o te vas a ir por algo más transparente. Ahí desde el principio está esa pregunta que nos deberíamos estar haciendo y tal vez como desarrollador, bueno, tu solución funciona muy bien, pero no es nada transparente ni explicable y no te preocupa, o sea, tú la vas vendiendo y el que lo compra, pues que lo compre. Pero estaría ideal que los que busquen comprar estos sistemas tengan en mente esa importancia de la transparencia, explicabilidad, que seguramente ahorita profundizaremos en esos temas, y que se empiece a formar un valor competitivo en el mercado, un diferenciador entre las empresas que ofrecen sistemas de IA responsables y las que no tanto. Y a mí me gustaría ver que vayamos para ahí, pero todavía no creo que estemos ahí. Oye, Claudia, fíjate que a mí me llama mucho la atención como es la primera parte de tu respuesta, porque a diferencia y puede ser muy dependiente del sector en el cual yo trabajo, que es como la parte de salud, yo sí siento muy cerca que urge, que se ha vuelto muy necesaria y que estamos muy cerca de que en México ya haya una regulación mucho más enfocada hacia la parte de inteligencia artificial y lo que ahora conocemos como un concepto como software as a medical device, ¿no? Un software como un dispositivo médico que no necesariamente está acoplado a un equipo, sino que está tomando o ayudando a tomar decisiones médicas solo basado en un producto de software, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, yo sí siento que esa regulación está cada vez más cerca. A nivel internacional ya hay muchísimas guías, regulación, recomendaciones a alto y a un bajo nivel ya como de aplicación, porque en parte por el impacto que tienen este tipo de programas o de modelos, ¿no? Que ya sí impactan realmente a la parte de decisión clínica, ¿no? Entonces, retomando también un poco de la pregunta anterior de Frida, por ejemplo, en la parte de salud, estas palabras de explicabilidad e interpretabilidad cada vez se escuchan más, ¿no? Entonces, me gustaría mucho si nos pudieras dar un poco más de contexto, incluyendo también la de transparencia, ¿no? ¿A qué se refiere cada una de ellas y cómo impactan en esta parte, en este ciclo de vida de desarrollo de software y de modelos de inteligencia artificial? Quiero responder en dos partes, porque quiero rebotar sobre lo que mencionabas del sector salud, porque tienes toda la razón. Creo que sí
Si algo viene, probablemente impacte el sector salud primero, porque vemos directamente el impacto de una recomendación de un sistema de inteligencia artificial en la vida de una persona, que es recomendaciones de tratamiento, de diagnósticos, de procedimientos médicos, y ahí está muy claro. También en salud se tratan muchos datos personales, entonces ahí también viene la ley de privacidad de datos, que también se tiene que actualizar al contexto digital. Pero en otros contextos no es tan evidente cómo vamos impactando, ¿no? Tal vez en el tema financiero entendemos que si te doy un préstamo o no, eso puede impactar mucho tu vida. Pero quiero darles un ejemplo donde uno diría, no, pues mi sistema de inteligencia artificial jamás podría crear discriminación, pero al final del día sí. Para que vean cómo este tema de impacto, y hoy en día estamos hablando mucho de, ok, un sistema de IA responsable debería haber pasado por un análisis de impacto. Y muchos me dicen, pero ¿cómo puedo saber cuál va a ser mi impacto? Y es verdad que a veces, pues, tienes que usar mucha imaginación y creo que ahí el interés de tener personas de varios, con estudios diversos en el equipo, por ejemplo, no sé, qué tal que jalas a un equipo de autores de ciencia ficción, ¿no? De personas especializadas en ese tema, que es lo que está haciendo, por ejemplo, el ejército francés para imaginarse posibles riesgos, ¿sí? Porque pues a veces tenemos que ir muy lejos. Y este caso en particular es una investigación que hicimos en el equipo. No está 100% confirmado que así fue, porque pues no somos periodistas, no fuimos a preguntar. Entonces está el caso de una cadena de supermercados que utiliza sistemas de inteligencia artificial para reducir el robo de sus productos. Entonces, según los datos históricos que tienen, van clasificando los productos, viendo cuáles son los más propensos a ser robados y el sistema arroja recomendaciones en cuanto a cómo proteger esos productos, ¿no? Entonces puede ser, ponlos en un área con más videovigilancia, pon un poli ahí, ponlo en un lugar mucho más visible, ponlo tras de un vidrio cerrado con llave, etc. Entonces hasta ahí diríamos, bueno, pues no me parece que ese podría tener un impacto negativo en la sociedad. Pero lo que pasó en un supermercado en particular es que de repente las personas entraron y en la parte donde tienen los productos para cabello, todos los productos para cabello negro estaban encerrados bajo llave y tenías que pedirle permiso a alguien que trabajaba en la tienda para obtenerlos. Entonces ahí vemos una enorme discriminación. ¿Cómo es posible que todos los productos para pelo afro estén encerrados? Y ahí, bueno, viene de datos históricos, tal vez la tienda haya estado en una zona con mucha pobreza, donde, bueno, tristemente en Estados Unidos gran mayoría de la población pobre es conformada por personas negras y efectivamente tal vez haya habido más robo, pero ¿es ético haber aceptado encerrar esos productos y claramente crear una discriminación entre blancos y negros? Seguramente habían otros enfoques y no era tan evidente desde el inicio que ese sistema de inteligencia artificial para reducir robos podía crear una discriminación tan grande y me parece que hasta los demandaron por eso. Pero en todo caso sí estuvo por todas las noticias y pues ya cambiaron la forma de poner los productos. Pero ahí nada más para demostrar que el impacto no es algo tan evidente. Ahora, para responder a la pregunta de transparencia, explicabilidad e interpretabilidad, que también es otro término y ahorita les voy a dar definiciones, está muy ligado a estos temas de impacto. Creo que con más claridad que tengamos sobre los sistemas, más podemos predecir su impacto. Brevemente, una parte un poco académica aquí, definiciones. Transparencia se trata de una característica del modelo que escogemos. Entonces hay modelos como redes neuronales, a los que nos referimos como cajas negras, donde no entendemos cómo el modelo está llegando de los inputs a los outputs. Eso es la característica del modelo. La interpretabilidad es entender cómo llegamos del input al output, pero explicado de forma externa. O sea, qué tanto yo voy a explicar a mi usuario cómo funciona. Y esto, cuidado, no significa compartir información privada, que muchos en la industria se asustan cuando uno habla de transparencia diciendo no voy a compartir mi algoritmo. No lo compartas, no es lo que estamos pidiendo, no es lo que se necesita. Y además, si me compartes el algoritmo como persona no técnica, yo no voy a entender nada. Entonces, de nada sirve. Ahora, explicabilidad se trata de entender la recomendación que se hizo a ti.
Entonces yo, Claudia, voy a solicitar un préstamo, el sistema de inteligencia artificial analiza mis datos y me da una respuesta, ¿no? ¿Qué tanto yo entiendo por qué mi respuesta fue esa? Y ahí quisiera hacer como un paréntesis y mencionar que en mejores prácticas de inteligencia artificial, el sistema no debería estar tomando decisiones automáticas, particularmente cuando puede tener un impacto significativo en las vidas de las personas. Otra vez, ¿qué significa impacto? Podemos imaginar mil cosas, es un área un poco gris ahí, pero normalmente una persona tendría que estar involucrada en revisar la recomendación, porque no debería ser un resultado, es una recomendación, tal como lo dice Netflix, ¿no? Bueno, depende de cuál versión de Netflix uno tenga, pero puede decir, esta película te la recomendamos con 97% de certeza. Así son todos los sistemas, ningún sistema te lo dice al 100%. Y Frida, de hecho me hace pensar en algo que mencionaste, ¿no? Como empresa, ¿en qué momento deberías pensar en estos temas? Un tema que yo quiero agregar es, cuando adoptas un sistema externo o creas el tuyo interno, tienes que tener claridad sobre el porcentaje de efectividad del sistema, porque tal vez el porcentaje sea de 80%, que me vas a decir, está muy bien si lo acepto, 30% me dirías que no, pero desde el inicio, si sabes que es 80%, sabes que para 20% de los casos no va a funcionar. ¿Por qué no te adelantas un diseño paralelo, un apoyo, algo que desde el inicio contemple ese 20% que en general van a ser poblaciones marginadas? Piénsalo desde el inicio. Necesitas una solución para nada. No hay sistema que sea correcto al 100%. Eso se me hace algo muy importante y creo que podríamos meterlo dentro de la descripción o dentro de la definición de transparencia, porque por ejemplo, hay un tema muy técnico que entra en la parte de precisión de los modelos. Te podría decir como, sí, mi modelo funciona en un 80%. Y tú piensas, 80% en general. Pero hay también estas características de transparencia de, ok, 80% a quién sí le está calificando bien y de qué clase, ¿no? Porque puede ser que el 80%, supongamos, regresando al tema de cómo se comportaba con personas a lo mejor blancas y con personas negras, por decirlo de alguna manera, a lo mejor el 80% era porque a la mayoría de las personas blancas las calificaba perfecto y ese 20% representaba un 90% de los que formaban parte de las personas negras, ¿no? Entonces, eso también es súper importante, que no se vea nada más de manera general el performance de los modelos y también entender qué significa que tu modelo esté clasificando mal para estas clases, ¿no? O sea, a lo mejor el costo que para una persona blanca lo clasifique mal es bajo, pero ¿cuál es el costo que para una persona marginada o una persona que ya trae también cierta connotación histórica sobre los efectos que puede tener esa clasificación o esa predicción? ¿Qué significa? Entonces, creo que eso es también algo sumamente relevante que tiene que entrar en todo este tema de cómo volvemos nosotros o cómo nosotros como desarrolladores ponemos sobre la mesa cuáles son los efectos, qué puede salir mal, cuáles son los costos de implementar, y no costos de infraestructura, ni de servidores, nada, sino los costos a nivel humano, ¿no? A nivel implicaciones éticas que puede haber. Y creo que eso, en esa medición, todavía, al menos en América Latina, no es muy clara, ¿no? O sea, no hay, me atrevo a decir, no hay nadie que te pida esa explicación y que te pida esa rendición de cuentas. Exacto. Y si hay alguien que lo pide, por favor, háganlo saber. Si hay alguien que lo ofrece, queremos saber de ustedes. Pero me gustaría ilustrar todo lo que acabas de decir, Frida, porque se me hace importantísimo. Entonces, con unos ejemplos, creo que se ilustra mejor, se hace más entendible en el caso de las tecnologías de reconocimiento facial, ¿no? Esas tecnologías tienen un alto grado de efectividad para reconocer hombres blancos, ¿ok? Mujeres blancas un poco menos, hombres negros todavía menos. Justamente hace poco en las noticias, hace entre 1 año y 2, arrestaron a un hombre negro porque el reconocimiento facial dijo que era la misma persona que había cometido un crimen. Resulta que no, o sea, no era él, era otra persona negra, pero no era él. Lo mandaron a la cárcel, o sea, el costo humano es enorme. Y por otro lado, como mujer negra, la efectividad del reconocimiento facial para ti va a funcionar todavía menos bien. Hubo una historia también, creo que hace 1 año, que el sistema identificó una mujer negra como un gorila. O sea, cuando los sistemas funcionan así,
podemos decir que están listos para una adopción masiva, para una adopción en temas que impactan las vidas humanas. No siento yo que esté listo eso. Y también muchos de estos sistemas están entrenados, como les digo, con rostros de hombres blancos. Estos datos, estos rostros blancos vienen de Europa, vienen de Canadá, Estados Unidos. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos esos sistemas entrenados con esos datos a poblaciones como las de México, donde hay una gran diversidad de características faciales? ¿Qué significa eso para nosotros? Creo que nos estamos olvidando que realmente es importante que los datos con los que entrenemos el sistema son los mismos datos o los mismos rostros que van a ser identificados por el sistema. Y otra vez, Frida, como dices, creo que no hay tanta claridad de qué tan importante es eso. Yo creo que igual ahí me gustaría mucho puntualizar eso que mencionas, Claudia, porque regresando un poco a la pregunta inicial de Frida, de cuándo deben de empezarse a tomar en cuenta estos términos de transparencia, explicabilidad e interpretabilidad, es desde el inicio, ¿no? Desde la planeación, desde con qué estás entrenando tu modelo, con una base de datos que probablemente no es mayoritariamente población latinoamericana, pero tu población objetivo es población latinoamericana. Entonces hay que decir desde el inicio, este modelo fue entrenado con una base de 80% población europea y tiene tanta precisión en una población latinoamericana, ¿no? Que nuevamente igual vuelvo un poco como a los ejemplos de salud, pero complementando el ejemplo que tú diste. Por ejemplo, para cáncer de piel, si se entrena un modelo de inteligencia artificial con cáncer de piel de población blanca, pues puede llegar a tener mucha menor precisión en población de piel negra o apiñonada, ya ni siquiera digamos población negra, ¿no? Población apiñonada. Y el tipo de cáncer o la incidencia de distintos tipos de cáncer de piel difiere entre grupos étnicos, ¿no? Entonces ahí la toma de decisión es distinta. Entonces me parece muy importante esto que mencionas de las bases de datos. Y quiero sumar a esto con una idea del millón para los que nos estén escuchando. Justamente como hay tan poca diversidad, de hecho el episodio pasado platicábamos también con alguien que se dedica a temas de visión por computadora y decía que no encontraba rostros para poder entrenar a su modelo y que había algunos, pero eran como rostros sintéticos y cosas que no estaban ayudando tanto al modelo y que al final terminaron haciendo web scraping de actores y demás. Pues sería una muy buena idea de negocio que alguien se viniera a Latinoamérica y hacer como un trade-off de, oye, yo te enseño cómo funcionan estas tecnologías, te educo un poco sobre, oye, qué puedes hacer, cómo puedes desarrollar, y a cambio agarro esta diversidad que hay en Latinoamérica para hacer datasets, ¿no? Obviamente bajo todas las normas de privacidad, en la medida de lo posible, ¿no? De lo que entre dentro del marco regulatorio. Pero así, hacer un levantamiento de data de, oye, ¿cómo son los rostros de los mexicanos? ¿Cómo son los rostros de los indígenas? Porque somos una población sumamente diversa. En verdad, digo, yo quedo fascinada, me encanta por eso vivir en México, porque aquí te puedes encontrar de todos colores, sabores y demás, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Entonces podría ser también una buena forma de cómo hacer también una recolección de datos más inclusiva también, o sea, y que pudiera servir, porque ya estamos llegando a un punto donde incluso esos datasets que en universidades de Europa han generado, pues ya no son suficientes para los casos reales, para las implementaciones en el mundo real. Y digo, por eso lo dejo como idea del millón, por si alguien quiere voltearse a ver el mercado latinoamericano, son cosas que se pueden hacer. Sí, seguro, pero además esos datasets han de existir, porque creo que ahora para todas las aplicaciones de banco tienes que escanear tu rostro, ¿no? Entonces esos datasets ya existen. Creo que es la cuestión de, pues, qué tanto se comparte. También temas de... O sea, sí, temas de pero consentimiento. A ver, exacto. Ahí como que lo compartes porque si no, no entras a tu app, o como que lo compartes porque el SAT ya no te deja descargar. Y ahí es donde también está el punto difícil de decir, es mi data. O sea, si yo quiero, yo te puedo vender. Si yo te puedo, no sé, o sea, yo tengo siempre una idea muy, a lo mejor futurista de, oye, estaría padrísimo que esto pudiera ser un NFT
o un contrato inteligente de yo decido a quién le comparto mi información, por cuánto tiempo, y cuando ya no quiera, regresa a mí. Y ahí digo, falta mucho, pero estaría buenísimo pensarlo desde esa perspectiva de yo me puedo hacer cargo y dueña de mis datos personales como es mi rostro. Todos los biométricos son temas sumamente sensibles que ahorita nos están obligando, por decirlo de alguna forma, a darlos. ¿Por qué? Porque si no nos privan de ciertos servicios que no podemos seguir viviendo si no los tenemos, o sea, son de uso diario. Y yo creo que ahí todavía estamos un poco lejos de eso porque hoy en día ni siquiera somos dueños de nuestros expedientes médicos electrónicos, ¿no? No es que nosotros como pacientes podamos acceder a nuestra información médica, nuestros diagnósticos, nuestros estudios, o sea, no hemos llegado a ese paso y podríamos tener otro episodio sobre gobernabilidad de datos, definitivamente. Sí, es un tema interesantísimo y completamente de acuerdo, Frida, o sea, lo de los bancos sí te están obligando. Yo no quise poner mi rostro, puse una imagen de la reina de Inglaterra que me la aceptó. Lo único es que después ya no podía entrar otra vez porque no sé, ya no dejó de funcionar y fui al banco y todos, ¿por qué hiciste eso? Y yo, porque no quería compartir mi rostro. Me decían, pero todo es seguro, no es tu rostro, son datos. Y yo, a ver, yo sí entiendo. Pero sí es un tema bien interesante. Ahí también la transparencia de qué datos estás recogiendo me hace pensar un poco en la regulación EU AI Act en la Unión Europea, que creo que es un buen enfoque. Creo que, bueno, a mí me gustaría pensar que va a ser un ejercicio internacional iterativo, donde cada lugar diga, a ver, yo le quiero agregar esto. Para los que sepan del tema de Open Banking, un poco cómo funcionó ese tema, donde cada país le agrega y el otro país, sabes que también me gusta este enfoque, le voy a agregar. Pero por lo menos yo creo que un primer buen enfoque. Bueno, sí, primero hablemos de regulación de datos, creo que eso urge, pero un primer buen enfoque sería, cuanto a regulación de IA, sería usos no permitidos, que creo que ahí queda bastante claro algunos que no deberían usarse. Pero eso es mi perspectiva. Oye, Clau, retomando un poquito este tema, por ejemplo, en muchos países de Europa de plano están prohibiendo la recolección de datos faciales, pero por ejemplo aquí en México, ¿cuál debieran ser o cómo sería el camino ideal o qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos intervenir, ya sea como agentes privados de empresas privadas, como agentes activistas, como individuos? ¿Cómo tenemos que organizarnos o qué es lo que hay que hacer para poder llegar a tener estas conversaciones a más alto nivel y que puedan impulsarse estas políticas públicas? ¿O cómo es que C-Minds lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? O cuéntanos un poquito más sobre eso. Primero, necesitamos más conciencia entre el público general, que cuando le vayan a pedir su rostro, bueno, reconocimiento facial para un sistema, un servicio, algo así, que entiendan que no es eso nada más, que hay todo un sistema detrás, que qué van a hacer con eso, a quién se lo comparten, cuánto tiempo lo van a guardar, etcétera, etcétera. O sea, necesitamos como más awareness sobre todos estos temas, los riesgos de la inteligencia artificial. Y claro, los medios son buenísimos compartiendo los riesgos, pero eso no son los riesgos que pienso que son urgentes, como ahorita toda la conversación en torno a la conciencia de posible o supuesta del sistema de lenguaje natural de Google. A ver, eso está por todas las noticias y está asustando a mucha gente. Frida, lo dijiste muy bien, yo creo, en uno de tus TikToks. No, o sea, si entrenas un modelo para que te convenzca que es un ser humano con conciencia, pues te va a convencer. A ver si caes en la trampa. Pero realmente eso no es el riesgo que se debería estar compartiendo. Eso es como una anécdota, yo creo. Los riesgos reales son qué pasa si no cuestionas las recomendaciones de un sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, caso muy hablado, pero creo que muy relevante, en los bancos. El historial de créditos de los bancos probablemente incluye más créditos otorgados a hombres que mujeres. Eso lo sesga en contra de nosotras. Si yo acepto cada vez que el banco me dice que no y no digo, ¿no habrá un sistema de inteligencia artificial sesgado por ahí en algún lado? Si yo no me hago esas preguntas y las hago más vocales, ¿qué tipo de futuro estoy preparando para las mujeres y para todos los grupos que no son hombres blancos, ¿no? Tenemos que pensar en eso. Y por otro lado, en cuanto a cómo podemos avanzar hacia estas conversaciones a más alto nivel, hacia tal vez alguna regulación, pues hay varios ejercicios que se están llevando a cabo en América Latina como sandbox regulatorios en Colombia,
Colombia en temas de IA y privacidad, me parece. Aquí en México estamos llevando a cabo un prototipo de política pública. Entonces, rapidito, la diferencia entre los dos. Sandbox regulatorio es cuando tú ya tienes como una regulación y quieres ver cómo aplicaría a entidades o conceptos nuevos, como por ejemplo, de repente cuando empezaron a aparecer las fintechs, cómo podía funcionar la regulación financiera con fintechs. Hicieron un ejercicio de sandbox regulatorio y eso sirvió como insumo para la ley fintech. Cuando no tienes regulación, propones un ejercicio de a ver qué tal si esta fuera la regulación, la vamos a aprobar. Eso es un prototipo, en este caso de políticas públicas. Entonces, en México, como no tenemos regulación para sistemas de inteligencia artificial, desde C-Minds estamos trabajando con Meta, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el apoyo del INAI, que para los que no son de México son los reguladores de transparencia y privacidad de datos, para crear un prototipo de política pública sobre transparencia y explicabilidad de sistemas de IA. Entonces, ¿cómo funciona esto? Para darles una idea y que entiendan por qué es un ejercicio de innovación regulatoria súper interesante, súper colaborativo. Se trata de trabajar con todos los sectores. Entonces, a partir de mejores prácticas internacionales, regulaciones existentes, hace una propuesta de documento normativo, trabajando con expertos académicos, en nuestro caso, sociedad civil, industria y gobierno, a través de la participación y el apoyo del INAI. A partir de ahí, ese documento se prueba con empresas mexicanas. Entonces, nosotros trabajamos con 10 empresas mexicanas, por un lado, probando esa propuesta normativa para ver pues, dónde la podemos fortalecer, tal vez qué cosas no son tan factibles, cómo las tendríamos que proponer, etc. Y por otro lado, las empresas pues lo van probando y a través de un programa de varios meses van fortaleciendo la transparencia de sus sistemas de inteligencia artificial y al final la idea es que tengan ya una solución lista de transparencia y explicabilidad. Entonces ahí el impacto directo en 10 empresas que pueden usarse como casos de uso está bien interesante. Y una vez que terminamos ese programa, todos los aprendizajes los integramos a la propuesta normativa para entonces pues, ofrecerlo como recomendaciones de política pública al INAI y que de ahí pues puedan trabajar con ese insumo. Y creo que eso es una manera súper interesante de acercarse a una posible regulación desde el sector que sea. Digo, cualquier sector puede lanzar esto. Se trata de trabajar colaborativamente. Obviamente la importancia de tener desde el principio al beneficiario incluido, no es hola, soy Claudia, mira, he estado trabajando como un año en este documento, te lo doy y tú dices, ¿qué es esto? Yo nunca me involucré, no sé qué es esto, no sé si me sirve. Pero ese es el tipo de ejercicio que estamos haciendo en México. Ahorita también vamos a empezar uno en Uruguay con la GESIC y la URSDP. Y bueno, creo que a mí es un tema que me emociona muchísimo, avanzar de manera innovadora hacia posibles regulaciones y observar también lo que están haciendo en otros lados. Como les dije, el ejercicio de la Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea se me hace genial, pero creo que debe ser algo iterativo en el que debemos seguir trabajando. Y ojalá estos ejercicios aporten nuevos insumos a esa conversación desde América Latina. Oye, Clau, y una pregunta a lo mejor un poco boba, pero también muy desde mi inocencia. ¿Habrá algo que se pueda hacer tipo juramento hipocrático que hacen los médicos para que tú como desarrollador puedas desde un principio, no sé, que exista una plataforma, no sé, algún medio donde puedas concentrar cuáles son los principios de ética en México que debiera seguir y casi hacer tu firma electrónica de ok, yo me comprometo? O sea, lo digo más desde la inocencia, como lo decía al inicio, para que haya mayor conocimiento también de los que apenas nos estamos iniciando en estos temas. Muchos de los que han aprendido programación no necesariamente han salido de universidades donde les enseñan la ética de tu profesión, sino muchos salimos desde bootcamps, clases en línea, Entonces, dar a conocer a través de un lugar, un sitio, el vehículo que quieras, estos marcos éticos, ¿es posible hacer eso? ¿Ves algo viable que podamos dar a conocer esto como un esfuerzo ciudadano prácticamente? Está interesante. Ya me habías mencionado justo que en las clases no hablan mucho de ética y me dejaste pensando mucho. Creo que primero la oportunidad es que en todas estas clases, cursos en línea, donde te enseñen a programar, te hablen
de este tema de ética. Ahora, no sé si se podría centralizar el recurso, porque también el tema de ética también es complejo, ¿no? Ética aquí es diferente de ética en otro lado. Tendríamos que tener un consenso internacional sobre qué es la ética de la IA, y la UNESCO ha hecho un esfuerzo impresionante en hacer eso. Creo que nos podemos basar en esos documentos. También la OCDE tiene documentos. Hay muchas organizaciones que lo tienen. Para centralizarlo sería, bueno, hablemos de México primero antes de hablar de un acuerdo mundial, ¿no? Pero sería que todas las universidades se pongan de acuerdo para incluir el tema de ética y decir, y es esto, vamos a hablar de estos principios. Y eso se me hace un poco complicado. Yo creo que la oportunidad es que por lo menos las universidades lo incluyan en sus clases, y bueno, universidades, pero también organizaciones que dan cursos en línea, MOOCs, etcétera, y alenten a los estudiantes a informarse más sobre el tema y hablar de los riesgos, ¿no? Porque es importante que te informes más. Mira, por esto, tal vez puedes graduarte de Data Science con especialidad en ética, ¿sabes? O sea, esto nos regresa al problema de la falta de reconocimiento de este problema. Si no sabes que es un problema, ¿cómo lo vas a incluir en tu currículo? Pero creo que efectivamente te acercas a algo muy interesante, Frida, y realmente pues por ahora lo único que podemos hacer es tal vez tener espacios así aquí, esperar que las personas que nos escuchen pues estén interesadas y digan, cierto, eso lo voy a considerar, ¿cómo lo hago? ¿Dónde están los recursos? Como les dije, pronto vamos a publicar algo de C-Minds en español, de cómo hacerle paso por paso, porque vimos que falta eso. Justamente esto que menciona sobre introducir el tema de la ética en la parte de desarrollo de modelos de inteligencia artificial es muy importante que se mantenga en el aire, ¿no? O sea, que no sea algo que como que se aborda una vez al año, o ahorita que está como en auge la parte de aplicación, sino que sea como algo parte del ciclo de vida, parte de la continua revisión de políticas públicas, etcétera. Creo que hay otros actores que tienen como una parte muy activa o que pueden tomar un rol muy activo en esto, que son los profesores, ¿no? Dentro de las universidades, como menciona Claudia. Igual y voy a hacer ahí como un poco de anuncio de RIA. En RIA siempre que hacemos la escuela de verano incluimos paneles de discusión sobre ética. En la parte de la escuela de verano, los talleres, incluimos talleres sobre ética o políticas públicas, porque creemos que es un tema como muy importante y que justamente mucha gente que se quiere meter en inteligencia artificial debe de saberlo desde el inicio, ¿no? De qué debes de tomar en cuenta. Y incluso ahora hay investigadores trabajando en la parte de cómo se puede uno poner a prueba los algoritmos para evaluar la parte de bias, ¿no? De sesgo. Creo que el mantenerse al tanto y con mantener muy fresco esta parte de investigaciones también da oportunidad de abordar estos temas a diferentes niveles, ¿no? La parte técnica, la parte regulatoria, la parte, no sé, ahorita también estoy recordando que hay escuelas ya en México, universidades, metiendo dentro del temario, por ejemplo, de abogados, cómo abordar estos temas de tecnología, ¿no? Entonces, meter esta parte de interdisciplinaridad cada vez es más importante, y viene una promoción desde los profesionales. Sí, Jennifer, justo, creo que tocas un tema importante. Poco a poco se está integrando estas consideraciones éticas, como mencionaste, ¿no? Para abogados, no lo estamos viendo tanto para desarrolladores, pero creo que también la clave para asegurar un desarrollo ético y responsable y pues correcto, y que no dañe ni a tu empresa ni a la sociedad, es garantizar un equipo multidisciplinario. Tienes a desarrolladores, no tienen por qué saberlo todo, ¿no? O sea, estaría ideal, pero mientras tanto también puedes jalar a otras personas. ¿Qué tal que están trabajando con filósofos o psicólogas, personas de relaciones internacionales, de negocios, que tienen esta perspectiva un poco de ciencias humanas, ciencias sociales más en mente, y pueden complementar el trabajo de un desarrollo tecnológico, asegurando que esté centrado en el ser humano? Creo que ahí también es algo que debemos promover, la importancia de incluir esas ciencias sociales que pensábamos antes que no tenían nada que ver con los aspectos técnicos de este mundo, pero que en realidad ayudarán a crear un mundo mucho más justo con la tecnología, estos perfiles de ciencias humanas, colaborando con los desarrolladores y las desarrolladoras. Pues sí, yo creo que estas conversaciones dan para seguir y sacar ideas y rebotar puntos, pero bueno, te agradezco muchísimo, Clau, que nos hayas respondido todas las preguntas, que te hayas abierto a debatir también
estos temas, a platicarnos sobre los proyectos que tienen en puerta desde C-Minds. Y no sé si gustes compartirnos tus redes sociales, cómo podemos encontrar a C-Minds, cómo podemos encontrar estas investigaciones. Claro, entonces el sitio web es cminds.co. En redes también nos pueden encontrar así, en Facebook es diferente, C-Minds Impact. Síganos, últimamente hemos estado compartiendo también noticias con perspectivas de personas del ecosistema, como la noticia de la IA, entre comillas, consciente, donde incluimos una perspectiva de Frida, para dar más visibilidad al ecosistema de mujeres y el ecosistema local de inteligencia artificial. Síganos a través de LinkedIn, si quieren contactarse conmigo, adelante. Y pues espero que disfruten del contenido que compartimos, que tiene que ver con nuestros proyectos y también con temas relevantes en este mundo de impacto social, de impacto ambiental y temas tecnológicos. Muchas gracias, Claudia, y gracias, Frida. No, hombre, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y dos. Nos seguimos escuchando en los siguientes episodios. Muchas gracias. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía aún mayor que el que se vio con la revolución industrial. Por ello, reinventarte es una necesidad que debes de cubrir. Hola, mi nombre es Frida Ruiz y seré tu profesora en el curso introductorio a la inteligencia artificial de Creana. Compartiré contigo lo que necesitas saber para adentrarte en el mundo de la inteligencia artificial. Aprenderás a desarrollar modelos desde cero o incluso utilizar modelos ya entrenados de Auto-Machine Learning. La idea de este curso es que entiendas cómo funciona la inteligencia artificial, qué le permite a las aplicaciones y herramientas interpretar el lenguaje y analizar imágenes. Únete ahora y empieza a entender cómo funciona la inteligencia artificial junto a Creana Premium.